Listo, muchísimas gracias por conectarse a esta sexta sesión de miércoles de inteligencia artificial. Hoy tenemos un tema muy interesante enfocado en cómo la inteligencia artificial se integra en un tema importantísimo que son las ventas y el tema de mercadeo. Antes de comenzar, si todos me pueden escribir por el chat, si me escuchan bien, si pueden visualizar la presentación que estamos pasando y para poder comenzar con nuestro tema. Sobre, sobre el tema de ventas, pues bueno, digamos que hemos querido enmarcar hoy tres áreas de negocio que no son la misma, pero trabajan muy alineadas, que son el tema de mercadeo, ventas y gestión comercial, ¿no? Y son tres procesos que finalmente, si uno los viera dentro del mapa de procesos organizacionales, están al inicio y al final del tiempo o del mapa de procesos y de lo que pasa a un cliente y toda la experiencia de usuario que nosotros generamos con un cliente. Entonces, es importante finalmente uno poder mirar cómo la inteligencia artificial hoy en día está innovando, está cambiando todos estos temas de venta específicamente. Como siempre, nuestras sesiones iniciamos con una descripción muy rápida de qué es la inteligencia artificial y para todas las personas nuevas que se han conectado a esta sexta sesión, que puedan conocer un poco más cuál es finalmente la visión real de inteligencia artificial. Y lo hemos descrito en tres puntos importantes. Primero es que la inteligencia artificial es una ciencia que permite mejorar la forma en que hoy en día se genera conocimiento organizacional en los entornos empresariales. Hasta hoy en día la forma de generación de conocimiento y la velocidad en la que se genera este conocimiento pues es digamos muy manual, con mejor o con digamos no tan buenas metodologías a veces dentro del entorno organizacional, pero generalmente se tiene alguna forma en la que se genera conocimiento organizacional. Generalmente, este conocimiento organizacional se queda en aspectos muy de formalización, llámense manuales, procedimientos, documentos, y pocas veces llevamos la capacidad de generar conocimiento organizacional a todo el poder de los datos e información que existe dentro de la organización. Con la inteligencia artificial, finalmente, surgen estas nuevas oportunidades en las que podemos llevar toda la capacidad de los datos, la historia que tenemos como organización, todo lo que hemos recolectado de operación y del día a día durante una cantidad de tiempo, a que se convierta en un activo y en parte fundamental del modelo de negocio. Y cambia totalmente la forma en que se genera el conocimiento organizacional. Ahora se vuelve una forma mixta en que el conocimiento organizacional es creado en una parte, certificado en otra parte por las personas y generado en la mayor capacidad hoy en día y a una mayor velocidad por lo que la inteligencia artificial puede lograr. Y todo esto bajo el contexto específico del negocio, que es finalmente lo que lo vuelve un conocimiento específico para cada modelo de negocio. Segundo punto es que la inteligencia artificial es una tecnología de información que nos permite fortalecer los procesos empresariales. Hoy específicamente vamos a ver cómo estos procesos de ventas comercial y mercadeo se pueden fortalecer desde el punto de vista de inteligencia artificial. Pero podemos fortalecer no solo esto, sino muchísimos procesos dentro del entorno empresarial o dentro del modelo de negocio. Incluso podemos pensar que en unos futuros muy cercanos yo puedo llevar a toda mi empresa a tenerla prácticamente con inteligencia artificial. Y un tercer punto es la inteligencia artificial es una nueva forma de comunicarse y de relacionarse. Redefine la forma de comunicación. Primero por el simple hecho que hoy en día como personas nos comunicaremos con máquinas inteligentes, máquinas que son capaces de darnos a nosotros un nivel de respuesta y un nivel de interacción hoy en día bastante avanzado. Pero más allá también surge una nueva forma de comunicación a nivel de procesos dentro de la organización, a nivel del flujo de información, dentro de los mismos sistemas. La inteligencia artificial cambia y revoluciona totalmente la forma en que nosotros nos podemos comunicar y nos podemos interactuar en el modelo de negocio. Entonces, en estos tres puntos nosotros podemos visualizar finalmente cómo funciona la inteligencia artificial. Antes de entrar a nuestro tema del día, voy a proyectarles una pequeña encuesta para que me puedan ayudar respondiendo de una forma rápida. Les aviso en qué momento deberían poder ver la encuesta. En este momento deberían poder ver la encuesta con cuál es el tema que más les preocupa hoy en día de su proceso de ventas comercial o mercadeo, independiente de lo formalizado, digamos segmentado o unificado que lo tengan en sus modelos de negocio.
por favor, si pueden dar una votación de cuáles son los aspectos que más les llaman la atención o lo que más les preocupa hoy en día en su proceso, en su proceso comercial. Ya comenzamos a tener alguna que es atender mejor a los clientes actuales y nuevos. Eh, por aquí salió otra, conseguir nuevos clientes es otra de las preocupaciones. Listo. ¿Qué otras votaciones? Por acá salió otra, estandarizar el proceso, reducir los costos de ventas. Hasta ahora vamos 4 votaciones y todas diferentes, todas estamos en el 25%. Demos otros segunditos para que puedan hacer su votación de las alternativas que tenemos. Entonces, finalmente lo que nosotros vemos con esto es que existen realmente muchas cosas que nos están afectando a nosotros hoy en día en los procesos de venta. Lo primero de lo que debemos ser nosotros conscientes en el entorno empresarial es que los mercados y la forma de interacción con los mercados ha cambiado considerablemente en los últimos años. No más partamos del proceso en el que hablamos que hoy en día las redes sociales, independiente de lo que yo esté vendiendo, se han vuelto una forma extremadamente fuerte, extremadamente necesaria para uno posicionar su marca, para dar a conocer su marca, incluso para hacer procesos de ventas. Hoy en día hay muchas empresas de consumidor final donde su mayor parte del proceso de venta lo están realizando a través de redes sociales. Y no solo las redes sociales convencionales tipo Facebook, sino lo hacen a través de redes tipo Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn y muchas de las redes sociales que existen hoy en día. Entonces, fíjense que la primera cosa que debemos tener en cuenta es que el entorno está cambiando. O finalmente, el entorno ya cambió considerablemente. El acceso a la cantidad de mercado, a la cantidad de clientes es gigantesco. Y eso significa que poder atender esa masificación o poder prospectar, porque a veces muchos partes del problema es lograr prospectar correctamente los clientes, entonces nos van a llevar a un tema de cómo nosotros específicamente vamos a lograr mejorar nuestro proceso. Resumiendo los puntos más críticos que han mencionado ustedes, conseguir nuevos clientes es uno de los puntos en los que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Atender y mejorar, atender mejor a los clientes actuales y nuevos también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Reducir los costos de venta, este es un punto supremamente importante en el cual también nos puede ayudar. Y estandarizar el proceso. Perdón, esta parte de estandarizar el proceso me parece extremadamente importante. Vamos a hablar de todas ellas. A continuación ya en un momento debería volverles a aparecer nuestra presentación. Ya en unos segundos debería aparecer la presentación. Listo. Entonces vamos a iniciar a entender cómo la inteligencia artificial entra en estos procesos de gestión comercial, de venta y de mercadeo. Y realmente lo hace en dos opciones o dos, digamos, variantes de proceso bastante sencillas. La primera es que nos puede ayudar de forma directa o de forma indirecta. Y cuando hablamos de forma indirecta son todas las que nos permiten hacer actividades en un segundo plano que apoyan la gestión principal. Pero necesariamente estaremos pensando que siempre nuestra gestión va a depender de unas personas específicas y va a existir esa interacción humana en una parte del proceso. Y existirá una forma directa en la que nosotros podamos hacerlo, en la cual la inteligencia artificial es específicamente la que realiza esta gestión como tal. ¿De qué va a depender en mi modelo de negocio el que yo pueda hacerlo de forma indirecta o de forma directa? Ok, justamente lo que va a generar ese diferencial o esa posibilidad de integración va a ser específicamente cómo yo quiero seguir realizando mi proceso de venta, mi proceso de prospección, mi proceso de acercamiento a los clientes. Hablábamos en unas sesiones anteriores de cómo el Canvas o el modelo de negocio cambia y se ve impactado con la inteligencia artificial. Específicamente, cuando hablamos nosotros de los tipos de soluciones, estamos hablando de 3 cuadrantes específicos del Canvas que son la parte de relacionamiento con el cliente, la parte de canales de comunicación y la parte de segmentos de mercado. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, yo lo que voy a redefinir con esto es
cómo voy a llevar mi relacionamiento y mis canales de comunicación y cómo voy a acercarme a esos segmentos de mercado que yo tenga específicamente. Y si lo voy a hacer teniendo una parte de automatización en el backend de mi proceso comercial, o voy a tenerlo totalmente directo integrado a mi proceso comercial. E incluso yo puedo pensar en soluciones y alternativas mixtas en esto. Realmente, con inteligencia artificial, el límite de las cosas es la imaginación y qué tanto yo quiera innovar o modificar mi modelo de negocio, qué tanto yo quiera fortalecer el modelo de negocio finalmente. Siempre teniendo en cuenta que dependo de cómo mi modelo de negocio va a hacer las cosas específicamente. Yo pongo un caso crítico de no éxito de inteligencia artificial muchas veces en este aspecto de la gestión comercial, lo sucedido a una empresa japonesa este año. A comienzo de año reemplazaron toda su fuerza laboral por inteligencia artificial y meses después se dieron cuenta que sus ventas estaban bajando en vez de haber logrado incrementar las ventas. Pues sucede que esta es una empresa de seguros donde su principal fortaleza y su principal parte de la propuesta de valor era que la venta de cada seguro era el entendimiento del riesgo sentimental o emocional que generaba para cada cliente de ellos la adquisición de un seguro y lo que estaban vendiendo en el cubrimiento de ese seguro. Sucedió que cuando las personas comenzaron a sentir que era una máquina la que las estaba atendiendo, comenzaron a dejar de ver o sentir tangiblemente que se les estaba entendiendo ese riesgo emocional que ellos tenían y dejaron de comprar los seguros y pasarse a otras empresas. Entonces, no siempre incluir inteligencia artificial en la totalidad o de forma directa es la mejor solución. Yo tengo que analizar, de acuerdo a mi modelo de negocio, dónde realmente puedo integrar inteligencia artificial y dónde me va a ayudar en cosas como la que hablábamos, en reducir los costos de ventas, a estandarizar el proceso, a ganar nuevos clientes o a atender mejor a mis clientes de alguna forma. Viéndolo de estas dos formas, pensando en soluciones indirectas y en soluciones directas, vamos a comenzar a verlo inicialmente por estas soluciones indirectas. Podemos pensar que estas soluciones indirectas se abren en 4 fases específicas o en 4 posibilidades o alternativas macro de las cuales se van a desprender muchísimas cosas. El primer punto es conocer mucho más a mi cliente. Generalmente nosotros definimos o cuando comenzamos a hacer una planeación de mercadeo lo más organizada posible o cogemos de alguna forma nuestro canvas y comenzamos a definir nuestros segmentos de mercado, lo primero que nosotros hacemos es decir, bueno, queremos conocer estas variables del cliente. Generalmente conocer las variables demográficas del cliente se vuelve una tarea muy sencilla, pero después comenzar a identificar esas variables específicas del cliente se vuelve una tarea cada vez más compleja en la cual no encontramos cómo conocerlas o finalmente llegar a conocerlas de forma masiva se vuelve un trabajo extremadamente arduo que termina dando como resultado que las personas del área de mercadeo o de las áreas comerciales terminan no haciendo un ejercicio a conciencia y esto termina llevándonos a tomar malas decisiones en las estrategias comerciales, justamente por un desconocimiento real del entorno. Hoy en día la información está a la mano, pero tenemos es que buscar cómo interpretar esa información. Conocer al cliente son soluciones indirectas donde nosotros podemos crear mediante procesos de inteligencia artificial métodos en los cuales podemos llegar a conocer al cliente y a las personas de diferentes fuentes. Algo tan sencillo como esto. Oiga, yo quisiera tener todas las fechas de cumpleaños de mis clientes. ¿Sí? Y mediante un proceso de observación de lo que está sucediendo tan solo en redes sociales, yo no solo voy a conocer la fecha de cumpleaños, sino voy a conocer una cantidad de información que me ayuda a mejorar mi estrategia comercial, que me ayuda a hacer un acercamiento con el cliente. Generalmente a uno, si va a una asesoría comercial o una asesoría de mercadeo o contrata un consultor, le dicen cosas como estas: felicita a su cliente cada vez que está de cumpleaños. Listo, eso suena muy bonito, yo puedo preparar los regalos, la tarjetita de presentación y cómo me entero cuando cumple años el cliente. O mejor aún, generalmente me entero en el momento o en el día en el que está cumpliendo años y no alcanzo a reaccionar. ¿Cómo puedo hacerlo?
Finalmente, conocer al cliente son muchísimas cosas que puede suceder con esto. Algo tan sencillo como que si salió esa alerta en Facebook, el bot que tenemos que está haciendo investigación del cliente, ese mismo día le manda una felicitación a esa persona, bajo el protocolo estandarizado que nosotros tengamos organizado. Entonces, fíjense cómo conocer al cliente se vuelve una actividad, primero, en tiempo real, que va a suceder todo momento, todo el tiempo, y que me va a permitir comenzar a levantar una información que hoy en día hacerlo manualmente es muy complejo y que puede tener un gran grado de error. El segundo punto, estudiar el comportamiento. Esto sí que es todavía mucho más importante. Estudiar el comportamiento significa ponerle contexto a la información que nosotros necesitamos evidenciar. Por ejemplo, oiga, es que mi cliente le da mayormente like a cosas que tienen que ver con protección de animales. Entonces yo ya comienzo a conocer un poco qué tipo de personalidad puede llegar a tener este cliente. O al contrario, es que esta persona le da muchos likes a temas científicos, a temas eh, de números, o le da muchos likes a temas financieros. ¿Sí? O es tan variado que le da like absolutamente a todo, ¿sí? O por ejemplo, con los eventos recientes de la semana pasada con la visita del Papa, le da muchos likes a la visita del Papa o antes le pone carita brava a los temas que hablan del Papa. Entonces comienzo yo a estudiar patrones de comportamiento e identificar cómo es mi tipo de cliente y a llevar eso específicamente a metodologías de mercadeo donde yo puedo decir, oiga, según el tipo de personalidad de mi cliente, esta es la forma en que tenemos que ejecutar una estrategia de venta. Fíjense que acá estamos hablando todavía de soluciones indirectas donde principalmente la inteligencia artificial lo que hace es proveerme una cantidad de información para poder yo identificar cómo voy a ejecutar mejor mis estrategias de trabajo. Finalmente también puede ayudarme, o no final, casi terminando, en apoyo a la gestión, en la cual me permite simplificar la ejecución de algunas pequeñas actividades. Por ejemplo, cada vez que mis cotizaciones estén a 5 días de vencerse, de acuerdo al tiempo que yo le haya dado de vigencia a la cotización, el sistema le envía un correo electrónico a esa empresa recordándole que la cotización se vence con algún incentivo o con algún comentario que lo lleve a que esa cotización sea aprobada. Si yo soy una empresa que genera muchas cotizaciones o mi gestión comercial es muy difícil de hacer o es complicada porque es compartida con otras funciones dentro del modelo de negocio, este tipo de apoyos comienzan a simplificarme muchísimo el proceso. Por ejemplo, cada vez que alguien nos escribe a nuestra página web, en vez de responderle un correo predefinido y genérico con todas las cosas que tenemos, un sistema que identifique cuál es la pregunta específica y responda dentro de un contexto específico de trabajo o sobre el producto específico que me están preguntando o el servicio. Entonces ahí es donde apoyo a la gestión en algunas pequeñas actividades la inteligencia artificial también puede llegar a comenzar a apoyarme. Estamos hablando de soluciones indirectas donde la inteligencia artificial simplemente hace un apoyo en la parte de atrás del proceso. Por ejemplo, en que me diga a mí cuáles son las estadísticas o el comportamiento específico que ha tenido un cliente o un prospecto durante los últimos meses para saber qué tan factible es que yo pueda hacerle una venta y qué tanto tengo que hacer esfuerzo con este cliente. Ahí comienza a apoyarme algo importantísimo como que es cuál es el costo de venta y que me pueda ayudar a hacer una calificación de los prospectos de forma más eficiente. Y finalmente, investigación del mercado. Investigar al mercado es diferente a conocer a mis prospectos, a mis clientes. Comencemos por un punto gigantescamente importante. ¿Cómo yo conozco lo que están haciendo mis competidores? ¿Hacia dónde se están enfocando? ¿Qué están ofreciendo mis competidores? Estar pendiente de lo que hacen la competencia todo el tiempo no es tan fácil y requiere una cantidad de esfuerzos que nosotros definamos. ¿Qué pasa si este sistema de inteligencia artificial puede comenzar a decirme a mí en qué contexto se está moviendo mi competencia? ¿Qué están generando? ¿Qué propuestas están sacando? ¿Qué promociones? ¿Qué cosas nuevas están sacando al mercado para que yo pueda reaccionar más oportunamente a este tipo de condiciones o situaciones que existen en el mercado? Entonces, si nosotros lo vemos con estos cuatro factores, indirectamente la inteligencia artificial me puede ayudar a mí muchísimo en mi gestión comercial, me puede ayudar a estandarizar partes del proceso y a comenzar a reducir algo de costos, sobre todo en que reducir los costos de venta comienza a ampliarme el beneficio de tener en tiempo real una cantidad de información que hoy en día no es parte de mi modelo estratégico, de mi modelo de ejecución del proceso de mercadeo.
Si pasamos a las soluciones directas, podemos partir que estas soluciones se definen en 4 áreas específicas. La primera área es cómo yo puedo atender mejor a todos mis clientes y a mis prospectos. Y esto principalmente se habla que mediante bots y máquinas de aprendizaje yo puedo específicamente comenzar a dar una mejor atención a todos mis prospectos. ¿Cómo puedo hacer esto? De forma bien sea directa a través de texto, a través de máquinas de aprendizaje, a través de voz, a través de mi página web, a través de redes sociales. En esto que busco, dar una guía específica a estos prospectos o clientes sobre la decisión que deben tomar en uno de mis productos o mis servicios. Sin embargo, aquí solo hago atención como tal, pero puedo también pasar y decir, yo quiero hacer la venta como tal. En esta parte la inteligencia artificial tiene la capacidad directa de hacer cierres de negociaciones, de hacer ventas directamente. Entonces imaginémonos escenarios donde yo estoy vendiendo productos específicos o incluso servicios muy estandarizados en los cuales mi inteligencia artificial puede a través de un sistema de deep learning específicamente hacer las ventas como tal. ¿Sí? Y guiar al cliente no solo con los mecanismos de atención, sino absolutamente con todo lo que estemos desarrollando, en guiarlo específicamente a lograr esa venta como tal, hacer esos cierres de negociación, con capacidad de manejo de objeciones, con manejo de las preguntas del cliente, con las dudas que pueda llegar a tener el cliente, con capacidad de negociación incluso para ofrecerle algún tipo de descuento. Entonces, aquí podemos ver sistemas muy robustos de inteligencia artificial que pueden simplificar y totalmente quitar esa dependencia de las personas en el proceso comercial. Seguido de eso, tenemos una actividad o un tema bien importante que es cómo la inteligencia artificial me ayuda a generar estrategia. Generalmente lo que veíamos es que en las soluciones indirectas, la inteligencia artificial me da una cantidad de información que fortalece mi marco estratégico de mercadeo y de ventas, pero la estrategia seguía siendo generada por alguien como persona. Con inteligencia artificial, específicamente con algo que se llama Deep Learning, la inteligencia artificial va a tener esa capacidad de decirme, oiga, es que la estrategia que usted debe hacer con este cliente específico debe ser esta, con un porcentaje de confianza o de efectividad aproximadamente de un tanto por ciento. Entonces, a través de esto, el sistema me va a comenzar a mí a definir marcos estratégicos, soluciones estratégicas y me va a decir por dónde tengo que irme. Justamente esto mismo se lo puede decir a personas o a otros sistemas inteligentes, es la venta para este cliente porque es de este tipo de personalidad, de este segmento, está interesado en estos productos y ha tenido este tipo de interacciones, tenemos que hacerla de esta forma. Imagínense esto tan importante donde nosotros podamos comenzar a decirle a nuestro proceso de ventas, sean personas o sean otros sistemas inteligentes, cómo es que tienen que venderle específicamente a un cliente. Y ahí no solo estamos incrementando nuestra efectividad en ventas, sino que al incrementar nuestra efectividad en ventas, reducimos nuestro costo y estamos logrando eso tan importante que es ganar nuevos clientes. Y nos volvemos mucho más eficientes. Algo importantísimo es que todos como clientes queremos las cosas para allá. Ojalá para ayer nos servían muchísimo mejor. Entonces, a través de inteligencia artificial, los procesos son tan rápidos y la velocidad a la que va la inteligencia artificial es tan rápida que las cosas se pueden dar casi inmediatas. Imagínense ustedes realizando la estrategia de venta para un cliente y el proceso de venta en cuestión de minutos, cuando hoy en día de la forma tradicional me puede tomar días para ejecutar ese proceso. Y finalmente, el panorama más integral de todos, cuando la inteligencia artificial simplemente coge y hace una gestión total de todo. Se encarga de las partes directas e indirectas del proceso y simplemente hace absolutamente todo el proceso de ventas. Hoy en día ya existen compañías en el mundo que están haciendo este proceso de venta totalmente con inteligencia artificial. Para no ir más lejos, compañías como Amazon lo hacen, compañías como Apple lo están haciendo en cierta medida, compañías como Microsoft lo están haciendo. Y de ahí para abajo muchas empresas. Por ejemplo, el caso Avianca con su asistente virtual que le ayuda a uno a hacer todo el proceso de compra de los pasajes, está haciendo una gestión total de todo lo que hay por debajo con definición de ese cliente para lograr un proceso de venta.
¿De qué se debe tener en cuenta para yo integrar una gestión total? Que yo siga completamente el ciclo PHBA o mejor aún, un ciclo del cual hablamos nosotros en Grupo Bernier que se llama el ciclo PEMI. ¿Qué significa este ciclo PEMI? Es un ciclo en el cual nosotros hablamos de planeación, ejecución, monitorear e innovar. ¿Y qué significa esto? ¿Cuáles son los grandes cambios? La parte inicial de planeación sigue siendo igual que el ciclo de PHBA, donde nosotros decimos justamente hay que entrar y planear, que esto es lo que estaríamos hablando, que el sistema está haciendo con respecto a toda la parte estratégica y a toda la parte del análisis de información. Es decir, acá, cómo el sistema de inteligencia artificial que yo estoy integrando está haciendo todos los análisis de información para generar esos marcos estratégicos. Seguido de eso viene la ejecución. Y hay una diferencia muy grande aquí con hacer, porque es que hacer es finalmente hacer cualquier cosa, ¿sí? Y obtener cualquier resultado. Ejecutar es con un fin específico, con un objetivo específico. Y justamente en sistemas de información y en tecnologías de información uno habla de ejecución de programas. En este caso, lo que va a ejecutar es esa estrategia y esa planeación que definió inteligentemente el sistema, la va a ejecutar acá. Pensemos en algo como esto. El sistema define que su estrategia es enviarle X correos electrónicos, hacerle X llamadas y poner X mensajes en Facebook para que se logren ciertos tipos de negocios. Y comienza a hacerlo de acuerdo a esa forma y de las retroalimentaciones que obtenga de esos procesos. Es decir, leyeron los correos, me contestaron el teléfono, me dijeron esto, tuvimos esta aceptación o esta cantidad de visualizaciones en ese mensaje que pusimos en Facebook, pues el sistema lo que hace es monitorear eso. Y fíjense que el monitorear no es verificar, sino es comenzar a medir de lo bien que se hizo algo y de lo mejor que podría llegar a hacerse en un caso específico, para llegar específicamente a un tema, que es decir, innovar. Entremos a hacer la innovación como tal, que la innovación es justamente unir nuevamente la parte de planear y definir ese nuevo marco estratégico con esa ejecución de cómo yo voy a hacerlo ahora de mejor forma, de forma más sincronizada, todavía de forma más eficiente. ¿Cuál es la gran ventaja de integrar inteligencia artificial parcial o totalmente? Primero, que yo comienzo a ejecutar el proceso y a estandarizar el proceso de una forma total. Lo que hace la inteligencia artificial, por más que siempre su resultado vaya a ser dinámico dependiendo de la información, siempre va a ser un proceso estándar en el cual yo comienzo a ejecutar las cosas. Y pensemos en esto, la forma en que la inteligencia artificial atiende a un cliente no tiene un tono, es decir, que no se siente cansado, no está de mal genio, no está en una mala actitud y siempre va a atender a todos los clientes de la mejor forma posible, totalmente estandarizado, que a casi todos los clientes les va a dar el mismo rango de tiempos de respuesta, dependiendo los tipos de casos. Es decir, que mi línea de espera se reduce de 5 minutos a unos cuantos segundos, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de ejecutar muchos procesos de forma estándar en paralelo. Entonces, ahí es donde yo comienzo a ver efectivamente que comienzan a darse una cantidad de cambios y cosas importantes en mi entorno de proceso de ventas y mi proceso comercial con la inclusión de inteligencia artificial. Y a eso es a lo que nosotros debemos pensar cuando decimos, oiga, ¿qué es lo que yo voy a integrar dependiendo mi modelo de negocio? Necesito una integración total, necesito una integración de cosas indirectas, necesito una integración simplemente en ciertos aspectos de algunas cosas directas y eso es lo que me va a permitir a mí que mi modelo de negocio triunfe de la mano de inteligencia artificial. Algo que se debe tener en cuenta es que cada solución de inteligencia artificial siempre va a ser personalizada y a la medida de cada modelo de negocio. Porque por más que todos vendamos exactamente el mismo producto, la forma en que lo hacemos dentro de cada empresa es totalmente diferente. Y el hecho de que cada empresa sea diferente es lo que hace que la inteligencia artificial tenga que ser necesariamente personalizada para cada tipo de modelo de negocio. Claro, existen muchísimas cosas que ya tienen predefinidas y existen en el mercado. Y muchos de los brands más grandes tipo Microsoft e IBM ofrecen muchas cosas que me permiten a mí crear soluciones de inteligencia artificial en unas pocas semanas o en unos pocos meses. Pero esto simplemente lo que me está ayudando es a mí a que mi proceso de desarrollo e integración de inteligencia artificial sea muchísimo más rápido. ¿Sí? Pero tengo que siempre hacerlo y personalizarlo de acuerdo a mi modelo de negocio. Esto para finalizar,
siempre la reflexión que les hemos hecho. ¿Están listas sus empresas para realmente comenzar a liderar el mercado uniendo inteligencia artificial en sus modelos de negocio? ¿Quieren comenzar a explorar cómo la inteligencia artificial puede cambiar su modelo de negocio para hacerlo no solo en la parte de ventas o comercial y mercadeo más eficiente, sino en todos los aspectos mucho más eficiente? Con esto terminamos nuestra presentación. Si quieren en el chat pueden hacerme las preguntas o comentarios que tengan, que tenemos todavía unos minutos para preguntas y comentarios. Mientras tanto les dejo acá nuestros links de trabajo. Está el correo electrónico mío al cual pueden escribirme y generalmente todos los correos los respondo el mismo día. Nuestra página web donde pueden conocer un poco sobre nuestro proceso de inteligencia artificial, el tema donde pueden registrarse a estos miércoles de inteligencia artificial, y aquí pueden ver las otras sesiones de inteligencia artificial, de miércoles de inteligencia artificial que hemos tenido. Igualmente en nuestra página de Facebook y en nuestra página de LinkedIn pueden ver mucha información sobre inteligencia artificial. Jairo Alonso nos escribe que tiene una pregunta. Realmente, como reflexión final, el tema de inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial y está cambiando totalmente la forma en que las empresas se definen hacia el futuro. Todas las estadísticas o todas las proyecciones dicen que la inteligencia artificial estará en absolutamente todas las cosas de aquí al año 2020. Hoy en día ya encontramos inteligencia artificial en una gran cantidad de dispositivos, en una gran cantidad de cosas, en los celulares, en los sistemas de correos electrónicos, en los sistemas de televisión, en los televisores inteligentes, en la conducción de los vehículos, en muchísimas cosas. Las empresas que no adopten inteligencia artificial van a enfrentarse a lo mismo que sucedió hace unas décadas cuando las empresas no quisieron afrontar o decir, incluyo computadores y tecnología en mi empresa, y muchas empresas se quedaron atrás en el proceso. O lo que sucedió cuando las empresas insistían en que querían seguir enviando fax y no utilizar correo electrónico. Lo mismo les va a comenzar a suceder, solo que esta vez va a ser multiplicado por una mayor fuerza, porque la velocidad a la que va la inteligencia artificial acelera a cualquier modelo de negocio. La pregunta que nos hace Jairo García es: si especializo a mi equipo en Python después de hacer el match con inteligencia artificial, ¿qué tanto trabajo nos va a costar en términos de programación? Una buena pregunta. Buen aspecto es que Python es uno de los lenguajes de scripts que más se está utilizando hoy en día en inteligencia artificial. Entonces, si especializas a tu equipo de trabajo en Python, justamente van a ganar terreno en el tema de inteligencia artificial. Ahora, hay que tener en cuenta que Python es un lenguaje de scripts que se ejecutan de forma interpretada sobre algún sistema como tal, y que existen muchas variantes de Python. Aquí el punto claro es cómo yo selecciono los conocimientos o las funciones específicas o entornos en los cuales yo voy a trabajar Python para inteligencia artificial. Otro tema importante es que Python es solo una partecita que me va a permitir hacer máquinas de aprendizaje, bien sea máquinas de aprendizaje predictivas o de aprendizaje automático, pero no me va a permitir con gran fuerza hacer cosas de redes neuronales o de deep learning profundas. Ahí voy a necesitar otro tipo de herramientas, y generalmente a medida que yo profundizo en la capacidad de mi inteligencia artificial, tengo que casarme o profundizar en los conocimientos específicos de un brand. Y aquí un tema importantísimo, sin querer hacerle propaganda a ninguno de los brands: los dos mejores brands que existen en inteligencia artificial hoy en día son Microsoft e IBM. En una de las próximas sesiones de miércoles de inteligencia artificial hablaremos sobre las alternativas que existen en el mercado de inteligencia artificial o de los brands que existen, que es un tema que estamos preparando para poderlo compartir con ustedes. Pero realmente los dos brands líderes en el mercado son Microsoft e IBM, cada uno con sus grandes fortalezas, con un enfoque muy específico y que van a permitir lograr los tipos de soluciones que uno necesite. Con mucho gusto, Jairo. Elkin nos está escribiendo también, a ver si
si tiene alguna pregunta. Como les digo, este tema de inteligencia artificial está revolucionando totalmente. No más ver en los carros que se parquean solos, y ya no son solo en ciertas marcas, sino casi en todas las marcas, los carros que se manejan casi automáticamente. Entonces, eh, casos como Volvo, como Audi, como Mercedes, que ya generan carros como Jeep, que aceleran o que frenan automáticamente, que identifican obstáculos en la vía. Todo este tipo de cosas son temas de inteligencia artificial. Elkin pregunta, Grupo Bernier, ¿con qué framework de inteligencia artificial implementa sus soluciones? Elkin, buena pregunta. Nosotros trabajamos con dos brands específicos, Microsoft e IBM. Principalmente trabajamos en todas las soluciones que tiene Microsoft, y cuando hablamos aquí de framework, hablemos más bien de las alternativas que existen en el mercado. Lo primero es que utilizamos mucho los sistemas cognitivos o las APIs cognitivas que tiene Microsoft. De esto hay un listado gigantesco de APIs cognitivas, pero podemos hablar que hay para reconocimiento de texto, para reconocimiento de voz, para reconocimiento de visión, para ejecución de procesos como tal. Seguido de eso vienen los temas de máquinas de aprendizaje, que hay dos sabores principales de máquinas de aprendizaje que se pueden utilizar en el mundo Microsoft específicamente. El primero es eh, máquinas de aprendizaje directamente en Azure, o las Machine Learning que se conocen dentro de Azure, o la otra es crear la máquina de aprendizaje directamente uno dentro de la base de datos, que es otra alternativa, sobre todo si uno está utilizando SQL Server 2016 y 2017. Y ya entrando en soluciones mucho más profundas, viene la creación de Deep Learning específicamente, que esto se hace más directo sobre la base de datos y con otras APIs específicas cognitivas que tiene Microsoft en el proceso. Ya cuando uno habla de Deep Learning profundo, ahí es donde se abre mucho la puerta también a trabajar con IBM, con el sistema de Watson y de Blue Brain que tienen ellos en el mercado, sobre todo Watson, que es el más comercial y el que tiene muchas aplicaciones, sobre todo para casos científicos. Entonces ahí se abren como algunas oportunidades. Hay unas justificaciones o hay varias justificaciones de peso de por qué estos dos brands. Lo primero es que IBM lleva trabajando la inteligencia artificial más de 30 años en el mundo. Microsoft lleva trabajando inteligencia artificial más de 20 años también. Entonces ya tienen un nivel de madurez muy grande en esto, versus empresas como Facebook, como Amazon, como Google, que llevan realmente unos muy pocos años en inteligencia artificial, y lo que tienen en sus inteligencias artificiales finalmente termina siendo un consumo muy masivo de lo que tienen los dos grandes brands en este proceso. Y hay otros brands, digamos, que están haciendo algunos juegos importantes, pero pues están muy rezagados todavía en el proceso. Sin embargo, en este tema todavía nada está dicho. De acuerdo a cada modelo de negocio, a la necesidad específica de cada modelo de negocio, a la plataforma de arquitectura empresarial de cada empresa, necesariamente uno debe seleccionar cuáles son las mejores alternativas y soluciones de inteligencia artificial, cuáles son los mejores brands para cada caso de inteligencia artificial. Porque es que no, el tema es de solo costos o solo eficiencia, sino es totalmente un tema estratégico, e incluir inteligencia artificial en el modelo de negocio y la selección de todos sus componentes tiene que responder a unas necesidades y a unas definiciones estratégicas del modelo de negocio. Te recomiendo ver la sesión de miércoles de inteligencia artificial, tal vez la 4 y la 5, en la cual les hablamos específicamente de estos temas, de cómo podemos integrarlos en el modelo de negocio con algunos brands. No sé si eso responde tu pregunta, Elkin. Si tienen, con gusto, Elkin, si tienen alguna otra pregunta o si necesitan alguna información adicional, pueden escribirme a mi correo electrónico. Contesto todos los correos. Entonces, eh, pues ya nos queda vernos la próxima sesión de miércoles de inteligencia artificial. Seguiremos profundizando cómo en diferentes áreas de la empresa se puede integrar inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos por conectarse, y hoy en la tarde estará publicado en nuestras redes sociales y en nuestros sistemas el video de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.
Con gusto, Camilo y Marlon. Muchas gracias. Feliz día a todos.